La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Somos El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo funciona el ayuno intermitente con la licenciada María José Gamarra. Ella es nutricionista especializada en obesidad y nutrición deportiva. Mientras digo esto, chupo la panza porque ya va a venir la nutricionista en cualquier momento aquí. Bueno, vamos a ver un poquito esta placa que tenemos, por favor, que habla justamente de nuestro tema. El método del ayuno intermitente, también conocido como el ayuno a intervalos, ha ganado mucha popularidad actualmente. Consiste en la regulación de los horarios de ingesta de comida y ayuno. Si se hace de forma correcta, el ayuno tiene el potencial de otorgar importantes beneficios a la salud como adelgazamiento, prevención y control de la diabetes tipo 2, ya que da la oportunidad a la grasa de movilizarse para utilizarla como energía, gracias a que los niveles de insulina disminuyen significativamente. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y recibimos a nuestra invitada en instantes. Y ya estamos con nuestra invitada, la licenciada María José Gamarra. Ella es nutricionista especializada en obesidad y nutrición deportiva, además es amiga de la casa. Hola Majo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Vivi, contenta de acompañarles en este bello programa, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar del famoso ayuno intermitente que tanto escuchamos, que ya lo hemos probado también y que mucha gente está haciendo, pero queremos saber, obviamente acá desde El Doctor en Casa, en qué consiste, cuáles son los horarios, los mejores horarios y cómo hacerlo para que mejore nuestra salud y no que nos haga daño. Efectivamente, toda herramienta nutricional de salud bien aplicada tiene sus beneficios y obviamente ante un desconocimiento o cuando se aplica de forma brusca, sin manejar los conceptos o sin ser acompañada por un profesional, puede generar algún tipo de daño. El ayuno intermitente básicamente es un periodo de forma intermitente en que uno hace ingesta de alimentos y el periodo de ayunar, ¿verdad? Esto se puede aplicar a días de la semana de forma intermitente, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y hay varios protocolos con distintos horarios que vamos a ir mencionando. Pero lo más importante aquí aclarar es que el cuerpo, o sea, el cuerpo humano está preparado para ayunar. O sea, la historia nos, aparte de los estudios que tenemos que evidencian los beneficios, también se sabe que el ser humano anteriormente, en la época de las cavernas, como digo, no es que se levantaba y ya tenía su café con leche, con su tostado. O sea, el ser humano vivió y evolucionó con el ayuno. Solo que en ese entonces era aplicado de una forma, no con horario y con la dieta programada, sino era lo que le tocaba resolver. El ser humano evolucionó y se adaptó de esta forma muy efectiva, entonces nosotros tenemos genética y biológicamente la preparación para hacer. Pero lo importante hoy es que se popularizó mucho, no solo por el control de peso, sino por una cantidad de beneficios que tenemos en evidencia en varios estudios. Sí. Bueno, gente que practica esto dice que incluso tiene más claridad mental, tiene más energía. Y uno piensa, ¿cómo va a tener más energía si no come, verdad? Vas a estar toca igual. No, es al revés. ¿Cómo? ¿Por qué es eso? Efectivamente. Bueno, yo te comento que hace más de 2 años, ya casi 3,
Yo soy muy de leer lo nuevo, lo que está de moda, también para estar abierta, ¿verdad? Y también soy de probar si es que considero que puede ser apto para la salud, ¿verdad? En este caso yo lo probé y me encontré con la sorpresa, pensando que iba a ser algo totalmente no apto para mí, con la sorpresa de que me vino súper bien. Y básicamente lo que más experimenté es esta lucidez, este aumento de la energía. El cuerpo es mucho más efectivo en el uso de la energía. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos ingiriendo alimentos, estamos en proceso de captar, o sea, todo el cuerpo, tanto hormonal como metabólicamente, se prepara para asimilar. Cuando una persona no está ingiriendo alimentos, pero está en demanda energética, porque todo el día el cuerpo necesita energía para respirar, dormir, o sea, desde cosas básicas a cosas más exigidas. En esta demanda energética, el cuerpo lo que hace, ante no recibir externamente con los alimentos, es reciclar, utilizar los depósitos. El cuerpo tiene un pequeño stock en el hígado de glucógeno, que es la reserva de azúcar, pero que es limitado. En cambio, tenemos una capacidad ilimitada de reserva de grasa. Entonces, básicamente ir a ese tanque de combustible ilimitado que tenemos y se activan ciertos procesos metabólicos que hacen que sea posible utilizar la grasa como combustible. El cuerpo nada más necesita adaptarse a esta vía metabólica. O sea, de hecho, todos durante la noche, mientras dormimos, estamos en ayuno. El ayuno intermitente lo que propone es ampliar un poquitito ese horario entre la cena y la primera ingesta, que sería el desayuno, y a partir de esto tener beneficios. Entonces, cuando el cuerpo obtiene energía a partir de las grasas y el cuerpo se adapta a esto, es muy efectivo para utilizar. No sé si te pasó alguna vez, vi que comiste algo pesado y después parece como que lo único que querés es dormir, no puedes pensar. Bueno, es el efecto contrario. El cuerpo obtiene de sus propias reservas la dosis justa de energía que necesita. Solo que al comienzo puede que no sea los primeros días que uno practique el ayuno, quizás no lo sienta de forma inmediata esta energía, sino al cabo de una semana, dos, depende de cada persona para que se adapte un poquito a esta opción, que no es una dieta más, es un estilo de vida que uno lo que hace es modificar los horarios. O sea, que esto que antes escuchábamos y nos decían que había que comer cada 3 horas para aumentar el metabolismo, eso quedó de lado. Quedó limitado, sí, quedó limitado. En ciertas personas sí puede ser beneficioso, en alguna persona, un deportista, una persona que necesita aumentar la masa muscular y en kilos también. Pero la persona que necesita conservar masa muscular o bajar de peso, no necesariamente hay que comer cada 2 o 3 horas como anteriormente se creía, ¿verdad? Entonces, la nutrición y la medicina son ciencias dinámicas. Si bien el ayuno existe hace tiempo, ahora hay más evidencias científicas, hay más personas haciendo, y esto también ayuda a yo como profesional guiarme no solo en los textos, sino en la experiencia de mis pacientes. Y también en lo propio, ¿verdad? Que en mi caso yo tuve la oportunidad y lo uso hace más de 3 años. Y es muy flexible, o sea, el ayuno intermitente lo que tiene, a pesar de que la palabra ayuno a algunos les suena como chocante, ¡ay, hay que ayunar! Es muy flexible, o sea, no es que todos los días uno tiene que ayunar. Yo particularmente de lunes a viernes casi seguro que hago el ayuno, y sábado y domingo que me siento a comer con la familia, a desayunar, y que tengo más tiempo, no hago el ayuno de 16 horas, sino a las 12 horas hago mi primera comida. Claro. Bueno, y eso también, el tema del horario, ¿verdad? Porque cuando uno piensa, Dios mío, 12 horas sin comer, parece lo muchísimo, pero la última comida del día, ¿a qué hora se tiene que hacer? Bueno, esto justamente el ayuno intermitente se programa de acuerdo a la última comida. Si la última comida, por ejemplo, fue a las 8, la primera comida, para hacer el protocolo 12-12, sería a las 8 de la mañana. O sea, esto sale solo. Claro. Hay muchas personas que hacen este tipo de horario y no sabían que era ayuno. Sabían. Que de hecho, básicamente todavía no es el ayuno intermitente propiamente dicho, pero es como una preparación del cuerpo dejando esa cantidad de horas necesarias para luego sobre eso aumentar. Claro. Y también seguramente mucha gente estará pensando cuando eran más chicos, se iban al colegio, se levantaban temprano y tenían que desayunar. Muchas veces mucha gente no tenía apetito, no tenía ganas de comer nada a esa hora, sino después. Y la mamá que le decíamos, no, tenés que alimentarte, tenés que comer. O sea, le obligábamos a nuestros hijos a desayunar. Sí. Ahora, ¿cómo evoluciona todo y cómo se va conociendo, verdad? Totalmente. Entonces, de acuerdo. Esto sería al seno a las 8 de la noche. Sí. Y después me levanto, hago todo lo que tengo que hacer y a las 8 de la mañana puedo
comer algo. Pero también el ayuno no significa no tomar nada. Puedes tomar café, puedes tomar té. Sí, hay muchos líquidos que se pueden, principalmente agua, agua con gas. También se puede té, mate, tereré, siempre y cuando no tenga agregado stevia, coco, cosas raras. Todo lo que sea infusiones, si no es a partir de frutas, se puede sin problema. Entonces, con esto, o sea, hay muchas personas que toman el famoso mate de mañana. Yo, por ejemplo, tomo el mate de mañana, a veces me tomo un cafecito negro, sin edulcorante, agua con gas. Y ya no necesitas nada hasta el mediodía. Y ya tranquilamente. Ahora, uno puede programar hacer una cena más temprano, entonces el desayuno, en vez de hacerlo al mediodía, directamente lo hace a las 10 de la mañana. Entonces, uno puede jugar un poquitito con esto siempre y cuando uno amplíe ese horario entre la última ingesta y el desayuno, que con las horas de sueño prácticamente sale solo. Claro. Algunas personas me dicen, no, yo los fines de semana lo que puedo ayunar Nutri porque ahí duermo toda la mañana. Y bueno, perfecto. Claro. La idea del ayuno intermitente justamente es que no sea algo sufrido, sino más bien algo que el cuerpo mismo vaya adaptándose y disfrutando de estos beneficios a la par que lo va haciendo, ¿verdad? No tiene que ser una cosa sometida, no tiene que ser una cosa bruta. Yo, por ejemplo, te digo que de lunes a viernes suelo hacer, pero hoy justo tuve un evento en el entrenamiento y rompí el ayuno, pero sin problema, porque no es que uno tiene que hacerlo todos los días o de seguido. Entonces, tiene esta flexibilidad que permite adoptar este estilo, si haces una dieta keto, si haces una dieta low carb, si haces una alimentación tradicional, no precisamente un plan hipocalórico, es un estilo, ¿verdad? Y tiene muchos beneficios. No, a mí me encanta porque cuando a mí me hablaron del ayuno, yo dije, Dios mío, tantas horísimas sin comer, no sé si voy a aguantar. Pero puedes tomar café, puedes tomar tereré, puedes tomar agua, puedes tomar té. Entonces, si tomás, no sé, 2 cafés a la mañana o 2 té más tu tereré y qué sé yo, no tenés. De paso te hidratas más, que justamente a veces una de las carencias, vemos que el paciente a veces se concentra solo en lo sólido y se olvida del agua. Y con el ayuno intermitente, como pueden tomar líquido, de hecho le damos énfasis, ahí el paciente se está hidratando mejor. Así que tiene muchísimos beneficios. Yo, no sé, nunca soy fanática de una corriente. Yo soy una persona muy abierta como profesional, me gusta investigar, leer, aplicar y veo que a un paciente le puede servir una cosa y a otro paciente otro método totalmente diferente, siempre y cuando ambos se adapten a las necesidades del paciente. Pero lo que encuentro con el ayuno intermitente es que le sirve a muchísimas personas. Es un método muy amigable, siempre y cuando una persona lo quiera hacer. No es que el paciente llegue al consultorio, sabes que vos tenés que hacer, sino que vamos llegando y viendo como una alternativa en el caso que el mismo paciente cuestione o porque yo voy viendo que hay personas que me dicen, Nutri, no, yo estoy comiendo muy mal porque yo no desayuno. ¿Y por qué no? Y porque yo me levanto y le llevo a los chicos al colegio o llego al trabajo. Entonces me doy cuenta que el sentarse a comer de forma armónica o relajada no fluye en esa persona. Lo ideal es siempre buscar que el paciente se pueda sentar y disfrutar de su comida y que sea una alimentación equilibrada. Pero hay personas que están con el estómago cerrado o con muy poco tiempo. La idea es que la nutrición sea un punto fundamental, pero también, o sea, el plan se adapta al paciente y el paciente se adapta al plan. Y muchas veces el ayuno intermitente, en este caso, es la solución, como fue en mi caso, que me tocaba 1 hora de chofereada a la mañana y me tomaba mi hopi de agua y después al llegar me tomaba el café o mate y después ya llegaba fácilmente al mediodía. Bueno, a la vuelta del corte vamos a pasar todos los materiales fantásticos que preparó el equipo de producción, pero yo ya me moría de ganas de saber todo esto que le pregunté a nuestra invitada. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Continuamos hablando del ayuno intermitente con Majo Gamarra, la licenciada María José Gamarra, que está con nosotros, y vamos a ver este material. Por favor, adelante. ¿Qué significa ayunar? Ayunar es aplazar de forma voluntaria la ingesta de comida.
El ayuno intermitente, si se hace de manera correcta, no debería causar sufrimiento. Básicamente, ayunar permite al cuerpo utilizar la energía almacenada, por ejemplo, utilizando el exceso de grasa corporal para transformarla en fuente de energía. Excelente material, sí, básicamente. Y esto que mencionaba, el material voluntariamente, o sea, nadie tiene que estar sometido a esto. Yo siempre le digo a las personas que se acercan al consultorio, esto lo hacemos, yo primero brindo la información al paciente y luego tomamos juntos las decisiones que son ciertamente flexibles, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con el ayuno es utilizar más los depósitos de grasa. En el caso de una persona que cena más temprano, ¿verdad? Que sería el modelo ideal, de hecho, para que uno pueda por lo menos pasar 2 horas para que se concluya toda esa digestión y uno dormir mejor. El descanso es mucho mejor, es más reparador y ahí el cuerpo ya está en ayuno. Claro. Todo ese proceso de renovación celular del sistema nervioso, el cuerpo lo hace en ayuno. Y cuando uno se levanta, no es que uno se levanta y ya necesita ingerir alimentos, no, el cuerpo tiene ese depósito que sigue siendo es como tener dinero ahorrado, el dinero en el banco, y bueno, es dinero al fin y al cabo. A veces utilizar el dinero que te dan acá y tenés en la mano, que sería lo que uno ingiere, es mucho más rápido y efectivo. Ir al banco exige un trabajito metabólico, pero si uno sabe administrar ese dinero, por así decir, es mucho más efectivo. Entonces, uno sabe bien que tiene. El cuerpo es mucho más noble e inteligente cuando utilizamos para lo que está preparado estos beneficios metabólicos, pero sin que una persona se sienta mal porque no está ayunando, por ejemplo. O sea, no es que porque no está ayunando están mal las cosas. Eso siempre digo, tomar con pinzas todo lo que es información, porque nada es 100% aplicable para todos los casos. De hecho, vamos a comentar algunos casos en donde estaría contraindicado, en primer lugar, porque no hay evidencia científica, porque no se sometió a estudios a estas personas, en el caso de embarazo, adolescentes, y en donde sí podría ser un riesgo hacer ayuno intermitente, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, te digo, en consultorio nos encontramos con muchos beneficios. Hay personas que son, es una palabra un poquito fuerte decir adicta a la comida, pero hay personas que me dicen eso, yo me siento adicto a la comida, me siento muy ansioso, siento que me levanto y ya estoy pensando en comida. Y cuando nosotros logramos, además de los beneficios que tiene, no solo para el control de peso, sino todos los beneficios metabólicos, pero también a nivel consciente y voluntario, desprenderse un poco de ese todo el tiempo estar pendiente de la comida, es muy liberador para el paciente. Me dice, mira, jamás pensé poder estar este tiempo de horas sin ingerir alimento y sentirme mejor, sentirme con más energía y no estar desesperadamente buscando. Entonces, esto también tiene un beneficio a nivel hormonal y por eso ocurre esto, ¿verdad? La insulina, que es una hormona que está regulada con el ayuno intermitente. Entonces, claramente se ve en estos pacientes que están con la ansiedad o que están todo el tiempo picoteando, que logran controlar mucho más. Pero digo, es en cada caso algo individual que el paciente tiene que ir probando. Y por eso que hoy queríamos hablar de eso, para que todos entendamos de qué se trata el ayuno intermitente, por qué hace bien, cuando le hace bien a las personas, qué personas no deberían hacerlo, que también vamos a hablar de eso. ¿Y en qué consiste? ¿Verdad? Porque, y sobre todo cuando uno escucha, sí, hice 16 horas de ayuno, Dios mío, decir, más de la mitad del día sin comer, ¿y cómo lo logró? Porque uno piensa en el día cuando estás despierto, que cuesta más, ¿verdad? Va a costar mucho más si haces, bueno, te levantás a las 6 y decís, bueno, no voy a comer 12 horas. Dios mío, ¿cómo vas a vivir tu vida de esa manera? Pero es cuando dormís. Sí, entonces es diferente. Totalmente. Bueno, tenemos otro material que habla de la insulina. Vamos a ver, por favor. La insulina en la producción y quema de grasa. La insulina aumenta al comer, ayudándonos a almacenar el excedente de energía. Sin embargo, el espacio de almacenamiento es limitado y una vez que se llena, el hígado empieza a convertir el exceso de glucosa en grasa. El proceso funciona a la inversa cuando no comemos. El nivel de insulina desciende, dando señal al cuerpo para que empiece a quemar la energía almacenada, ya que no recibe alimentos y la glucosa sanguínea desciende.
Excelente, súper claro el material y esto que hablábamos, que cuando uno está ingiriendo algo está en proceso de captar, de asimilar y ahí la hormona insulina se estimula y esta glucosa que está en sangre circulando, que algunos me dicen, no, pero yo no consumo azúcar, no, todo, me dicen el paciente, pero yo cómo tengo el azúcar alto en sangre si yo no consumo azúcar, sí, pero el pan, las harinas, todo se eso también transforma. Finalmente llega a ser glucosa y eso en sangre estimula la insulina. Cuando no estamos ingiriendo, no llega externamente esa glucosa al cuerpo, tiene una demanda energética y las señales metabólicas ante la insulina que está estable o baja, vamos a utilizar los depósitos de energía y van al tejido adiposo, los desdoblan, ¿verdad? El famoso se rompe la grasa, como decimos, pero en realidad es un proceso de oxidación, y se rompen los triglicéridos, que son combustible para el cuerpo. De hecho, está demostrado que el cerebro también puede obtener energía gracias a estos procesos químicos, que es básicamente reciclar nuestro stock energético. Bueno, es importante, ahora que estamos hablando, yo sé que mucha gente se está entusiasmando al escuchar que no era tan terrible el tema del ayuno y mucha gente va a probar seguramente hablar del tema de los adolescentes. ¿Pueden hacer el ayuno intermitente o no? ¿Desde qué edad? ¿Cómo es el tema? Bueno, como te mencionaba, hay poca evidencia en algunos grupos porque no se aplicó el ayuno, o sea, en embarazo, lactancia no estaría del todo indicado. Y en adolescentes, sobre todo en la etapa, o sea, en niños y adolescentes porque están en etapa de crecimiento. Si bien se sabe que el ayuno intermitente tiene ciertos beneficios hormonales, entre ellos una hormona que se llama la hormona de crecimiento, está estimulada y eso es inclusive positivo para preservar masa muscular, también es positivo para el adulto, porque si bien ya no crecemos lastimosamente en estatura, pero eso nos permite conservar masa muscular. Crecemos de ancho, lo que no crecemos en estatura. Parece que a otro lado se está yendo la hormona, no, pero a pesar de que hay muchísimas bondades metabólicas, no estaría indicado porque es una etapa de crecimiento y yo diría, todo con aprobación del pediatra, en el caso hasta que cumpla 18 años, para estar tranquilos, ¿verdad? Porque hay ciertos procesos en donde sí se puede ver beneficiado el paciente, pero en la mayoría de los casos no sería lo primero que yo voy a indicar. Voy a trabajar más en corrección de hábitos alimenticios, en cuidar que sí, la persona, eso sí, que cene a las 8 y desayune a las 8, lo de 12 horas sí. Claro. Eso yo diría que es lo ideal para todas las personas, ¿verdad? Y es como una preparación para que el día de mañana, si la persona necesita ampliar el horario, genial. Y en esos casos no estaría indicado. Y también una persona que tuvo antecedentes de trastornos de conducta alimenticia, anorexia, bulimia o bajo peso, lo tomaría con pinzas. Trabajaría con un equipo interdisciplinario antes de ir de buenas a primeras, por más que sería, como decía, alguna opción muy interesante para algunos pacientes, pero tenemos que tener que hay una fina línea que separa muchas veces lo que es el ayunar de forma voluntaria a ya estar con una anorexia nerviosa, quizás omitir alimentos, ¿verdad? Hay que estar muy atentos ante esta situación porque tenemos una población muy vulnerable que son los adolescentes y hay que cuidar esto. Claro. Bueno, otra consulta que te quería hacer es, mucha gente también dice, bueno, pues yo al final siempre lo hice ayuno intermitente porque cenaba temprano y después ya no desayunaba, tomaba nomás así un café bebido, no comía nada más hasta el mediodía. Ahora, ¿qué se come después? ¿Verdad? Porque ahí vos le preguntás al que siempre hizo ayuno. ¿Y después qué comía? Tortilla con no sé qué. Y entonces, ¿cómo viene la mano? Ahí está, es un tema fundamental y a lo que teníamos que llegar. También el cuerpo, sobre todo una persona que se está queriendo cuidar en cuanto al peso, hay que tener en cuenta que el peso final de una persona es un balance energético entre lo que uno ingirió y lo que uno gastó. Si una persona gastó poco, una persona sedentaria y encima está ingiriendo de más alimentos, ponele, está haciendo el ayuno intermitente, pero desde que arranca su periodo de ingesta hasta que termina se pasa comiendo de más comidas chatarras, altamente inflamatorias, muy energéticas, probablemente no se va a beneficiar en cuanto a bajar de peso con el ayuno intermitente. Va a tener algunos otros beneficios, pero es muy importante también esto que mencionás y lo que preguntás, ¿qué va a ingerir luego? Esto ya va a ser muy individual de acuerdo a las necesidades de cada persona, pero yo optaría siempre, y ahí se cumple, la primera comida, todas las comidas son importantes, pero lo primero que el cuerpo asimila, después de 12, 14, 16 horas de ayuno, el cuerpo está como una esponja tratando de recibir nutrientes, y una vez que el cuerpo asimila eso, por supuesto, la intención es darle la mejor calidad. Claro. Uno se compra un auto y cuando le cuida su auto, busca cargarle el mejor combustible, le hace el mantenimiento, le hace todo lo que requiere. Bueno, en nuestro cuerpo tenemos que darle esa prioridad. A veces le cuidamos más al vehículo y menos a nosotros, ¿verdad?
También veo que algunos que le cuidan mucho a sus mascotas le compran mejor balanceado, ¿verdad? Y nosotros de repente comemos de más. Miden cuánto hay que... Entonces, básicamente es importante saber qué vamos a ingerir. Yo recomendaría, si bien la dieta va a ser muy individual para cada persona, que traten de reducir lo que es muy procesado, lo que es altamente inflamatorio, y que no coma el doble por el hecho de haber ayunado, claro, que también, ¿verdad? Claro. Si la persona, después de haber hecho un ayuno, está comiendo desesperadamente, hay que evaluar, hay que replantear la situación, ¿verdad? ¿Por qué está comiendo de más? Si realmente es hambre real o es una desesperación por eso. El ayuno no debería ser una situación de desespero en la siguiente comida. Uno debería sentarse a comer tranquilo. Bueno, lo que yo estoy entendiendo es que el ayuno intermitente no es solamente para quienes quieren bajar de peso, sino que es también para personas que quieran mejorar el metabolismo, tener más energía, más claridad mental, porque le damos más tiempo al organismo de dejar de trabajar el estómago cada rato, ¿verdad? Que eso también hace y te da sueño y un montón de cosas. Así mismo. Entonces estamos aprendiendo. En el próximo bloque vamos a pasar toditos los materiales que nos pasamos porque nos pasamos hablando acá con Majo. Volvemos ya. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con los materiales, por favor. Beneficios del ayuno intermitente. Reduce la inflamación en el cuerpo, controla los niveles de insulina y azúcar en la sangre, mejora la concentración y la lucidez mental, aumenta los niveles de energía, estimula la hormona de crecimiento, preserva la masa muscular y la densidad ósea. Se asocia con la prevención de Alzheimer. Disminuye los niveles de colesterol en la sangre. Disminuye el estrés oxidativo, es decir, es antienvejecimiento. Protege y recupera la microbiota intestinal. Disminuye los factores de riesgo cardiovasculares y la presión sanguínea. Maravilla. Excelentes beneficios y realmente, y esto sí está demostrado, hay evidencia científica, a medida que pasan los años hay mucha más investigación porque históricamente el ser humano siempre ayunó, ya sea por esto que mencionaba al comienzo del programa, que la comida no estaba siempre lista en la época de las cavernas y también por motivos religiosos, ¿verdad? Estaba leyendo que hay religiones que en su totalidad suman 180 días de ayuno, o sea, son muchos días del año, ¿verdad? Y el cuerpo está preparado para esto, pero hoy en día se sabe de todos estos beneficios. Entonces hay mucha más atención acerca del ayuno intermitente. Y para el que está queriendo bajar de peso, esto me encantó, me dijo un paciente una vez, es la forma más económica de bajar de peso. Ay, me encanta. Realmente, ¿verdad? Claro, hace bien al bolsillo también. Hace bien al bolsillo. Y yo lo único que le digo a las personas cuando tenemos que programar su alimentación, como le digo que esto es algo flexible, si vamos a planificar en consultorio, hacer el ayuno 5 días a la semana, lo único que tenemos que tener en cuenta es que o si no va a cenar o cenar más temprano, si va a desayunar o desayunar más tarde, es siempre cuidar que en el día cubra su demanda de fibras, o sea que no al dejar de desayunar y comer menos frutas, tenga menos fibras en el día. Claro. Entonces eso es nada más que ajustar en las restantes comidas para llegar al equilibrio nutricional. Perfecto. Seguimos con ese otro material. A ver. Métodos de ayuno intermitente. Los más populares son el método 16-8. Se puede comer durante 8 horas y ayunar durante 16, incluyendo las horas de sueño. Método 5-2. Durante 2 días a la semana se reduce la ingesta a un máximo de 500 a 600 calorías al día. Los días no tienen que ser consecutivos. Los otros 5 días se puede comer normalmente. Ayuno de 24 horas. Se alternan días de ayuno con días de comer.
Se come normalmente durante 24 horas y luego se realiza el ayuno todo el día siguiente. Repetir este patrón 1 o 2 veces a la semana. Las bebidas sin calorías como el café solo o el té sin azúcar están permitidas. Excelente. Acerca de los protocolos, que hay muchos protocolos, si bien decía que nos dan una cosa rigurosa, a veces uno ayuna sin estar cuantificando los horarios, pero a la hora, yo como profesional, si tengo que disponer eso en un plan, darle un orden, hay muchos protocolos para aplicar esto. Yo voy analizando de acuerdo a lo que el paciente tiene como rutina, o sea, que es algo aplicable y también algo que no vaya a generar una demanda, una carencia nutricional por estar haciendo muchos días consecutivos. En la mayoría de los protocolos habla de hacer un día sí, un día no. Si uno hace 5 días a la semana, el protocolo más tradicional es de 16 horas. Que explicaba en el material. Explicaba. Y 24 horas ya serían casos muy específicos, ya es porque el paciente quiere en algún momento llegar a eso, pero no es algo que de buenas a primera indicaría. Perfecto. Bueno, y vamos con este otro material que habla de los consejos. Consejos para iniciar el ayuno intermitente. Antes de empezar, consulte con un especialista. No exagere con las proporciones de comida después de haber ayunado. Adopte hábitos alimentarios adecuados, saludables y equilibrados, con alimentos ricos en fibra, proteína de calidad y grasas buenas. Beba mucha agua o infusiones sin azúcar. Tenga paciencia, quizás le cueste habituarse. Realice entrenamientos de fuerza con regularidad y coma suficiente proteína para no perder masa muscular. El descanso es muy importante. La falta de sueño puede provocar aumento de peso. Excelente material y claramente una persona que no duerme bien al día siguiente puede estar con mucho cansancio y eso se traduce a buscar alimentos para aumentar la energía. Una persona que está bien descansada, aparte que tiene muchos beneficios en todo lo que es la restauración celular del sistema nervioso, esta hormona de crecimiento que mencionábamos antes, que preserva la masa muscular, se produce en mayor escala durante el descanso. Entonces es fundamental el descanso. Hoy en día es tan importante como la dieta para la persona que quiere controlar el peso, pero también llevar un estilo de vida saludable. Me encanta. Genial. Seguimos, tenemos otro material súper lindo. ¿Qué hacer si se siente hambre en el horario de ayuno? Mucha gente que prueba el ayuno intermitente menciona que tiene ataques de hambre, fatiga y antojos, lo cual tiene sentido si se salta la comida, pero también se indica que la sensación de hambre se va una vez pasada la fase crítica, unos 2 días. Si tiene mucha hambre en las horas de ayuno, puede beber té verde o café para ayudarse a llegar a la siguiente comida. Excelente, clarísimo el material y es así. A lo que se refiere en ese periodo crítico son de esos 2 a 3 días en donde uno está incorporando algo nuevo. Como somos seres de costumbre, el ser humano tiende a querer repetir. Funciona muy bien así. Cuando sacamos algo del esquema, a pesar de que va a tener sus beneficios, al comienzo puede generar un poquito de resistencia. Si bien yo dije que el ayuno debe fluir, puede igual en un periodo de adaptación generar ciertas incomodidades que a veces uno tiene hambre o está ansioso, que es otro punto, ¿verdad? Sí. A veces estamos por costumbre queriendo buscar comida y el cuerpo se adapta, como mencionaba. Entonces es nada más dar ese proceso de adaptación, tener ese acompañamiento profesional y tener a mano las infusiones, un cafecito, un té, de paso uno se hidrata mejor. Y es muy liberador porque te das cuenta que el cuerpo funciona espectacularmente bien y es asombroso cuando uno le da el mejor combustible en el momento indicado, cómo rinde más. Así que bueno, y eso es lo que queremos lograr con nuestro organismo. Y tenemos este otro material que es interesantísimo lo que dice. A ver. ¿Quiénes no deben ayunar? No deben ayunar las personas con peso debajo del apropiado o con un desorden alimenticio,
las embarazadas o en periodo de lactancia y los menores de 18 años. Estudios demuestran que pueden ayunar siempre con supervisión de un especialista. Los pacientes con diabetes tipo 1, quienes toman fármacos recetados, pacientes que padecen gota o tienen ácido úrico alto, personas con una condición médica grave como hepatopatía, nefropatía o cardiopatía. Asimismo, en ciertas patologías, más que nada por la medicación, hay muchos medicamentos que se toman a horario y hay medicamentos que son un poquito agresivos para el cuerpo si estamos en estado de ayuno, principalmente por eso, pero también porque en algunas ocasiones, sobre todo, como mencionaba, las nefropatías, ¿verdad?, donde hay compromiso de órganos, necesitamos tener primeramente el cuerpo estabilizado, o sea, no es una patología aguda o descompensada, pero hay mucha evidencia en prevención de cáncer, en personas que contrariamente, por ejemplo, en la gastritis, que se recomienda comer cada 3 o 4 horas, hay personas con una gastritis ya con lo que hay de su gastroenterólogo que practican el ayuno y les va fabuloso. Pero sí, claramente, si uno tiene alguna enfermedad de base, alguna patología y sobre todo si está con una medicación, en el caso de diabetes tipo 1 con la insulina, no debería indicarse el ayuno de buenas a primeras sin tener el trabajo interdisciplinario con los demás profesionales. Bueno, además, en uno de los materiales decía que ayuda a desinflamar los órganos, el organismo y mejora la microbiota. Así porque esa es la parte, cuando comemos mal es que se inflama el organismo y cuando están inflamados los órganos es cuando nos sentimos mal. Así mismo. Hay una cascada de catecolaminas y procesos inflamatorios a nivel químico, neuroquímico también, cuando consumimos alimentos de más y también alimentos que son dañinos para la salud. O sea, la comida ultraprocesada también entra dentro de esa categoría. Entonces, cuando el cuerpo empieza a recibir un mejor combustible, la inflamación baja, o sea, no solo en cuanto a lo que corporalmente se ve que el paciente adelgaza, sino algo que también no vemos, que es internamente el cuerpo se va desinflamando. Todas las funciones de los órganos van mejorando en su función, básicamente hablando, y también la microbiota del intestino se encuentra en un mejor estado, siempre y cuando lo que le damos en el proceso donde sí ingerimos alimentos sea también lo apropiado para esta microbiota, claro, ¿verdad? Claro. Que hablamos ahí de los alimentos fermentados, también es importante incorporar la fibra, la hidratación, evitar las botellas de plástico que tienen desechos químicos, porque uno dice, no, mi alimentación es perfecta, pero a veces de forma oculta van entrando sustancias ajenas al cuerpo, Sí. que el cuerpo cuando no las reconoce, trata en función a eliminar, tiene esta reacción inflamatoria. Y también lo que va a hacer el cuerpo, gracias al ayuno intermitente, es evitar la proliferación de los radicales libres, reduce la oxidación, como decía, por eso es anti-age. Sí. Y ahí también muchos levantamos Sí. la oreja, ¿verdad? Porque imagínate que algo que no lo sabías, hoy está al alcance de todos, porque todos podemos llegar a hacer Claro, ayuno. y como decía tu paciente, es barato, hace Sí. bien al bolsillo también. Ahora, hacemos el ayuno, cenamos a las 8 de la noche o a las 9, nos levantamos, tomamos un cafecito, mate, tereré, un té o lo que sea. Llegamos al mediodía, que es el momento de comer. Sí. ¿Qué recomendás comer? Bueno, hay 2 recomendaciones que yo hago. Si el paciente está en su casa y puede llegar tranquilo y tomarse antes del plato de fondo una sopa de verduras, en el caso del invierno, o un licuado con fibras, un jugo verde, por ejemplo, tenga limón, perejil, que aporta mucha fibra en un shot, digamos, Sí. sería la mejor forma de romper el ayuno. Si no, directamente con la comida principal, que va a tener proteína, probablemente carne, pollo, pescado o huevo como fuente de proteína, y la ensalada que va a aportar fibra. O sea, siempre la primera comida va a seguir siendo muy importante, el desayunar. Claro. Lo único que varía es el horario con lo que uno va rompiendo el ayuno. Incluir aguacate, las grasas buenas, aceite de oliva, ¿verdad? Porque el cuerpo, como decía, está muy receptivo a todo lo que uno le va a ir dando. Claro. No solo después del ayuno, también durante el resto del día, pero principalmente ahí. Y tratar de hacer como una puesta en escena. Uno puede cenar a las 8 y desayunar a las 8, el protocolo 12-12. Pero si uno quiere ampliar, puede o cenar más temprano o desayunar más tarde. Entonces, todo eso uno puede ir armando con el paciente. Es muy fácil de hacer una vez que uno, como decís,
descubre que con las horas de sueño ya completás el 80-90% Pero del ayuno. además cuando vos decís desayunar, si vos tomás un café de desayuno, seguís con tu ayuno. Exactamente, siempre y cuando no ¿Verdad? tenga edulcorante ni leche, Ajá. sigue siendo el ayuno. Perfecto. Muy bien, hacemos un pequeño corte y a la vuelta todo lo que ustedes le quieren preguntar a nuestra invitada que nos estuvieron escribiendo en redes sociales. Ahora vamos a preguntarle y ella va a responder. Volvemos ya. Muy bien, vamos rápido con las consultas porque tenemos 5 minutitos de programa nada más. Vamos. ¿El ayuno intermitente tiene efectos secundarios? Sí, básicamente los efectos secundarios son los beneficios que Ajá. tiene, ¿verdad? En la mayoría. Pero sí hay que tener en cuenta que si una persona está haciendo un ayuno de más de 16 horas o con mucha frecuencia semanal y no está bien asesorado, puede tener una carencia nutricional, por esto que decíamos, al no estar haciendo unas buenas comidas durante el día, puede tener carencia de vitamina B, de fibras, de proteína. Entonces, nada más verificando la buena alimentación no va a tener un efecto secundario negativo. Perfecto. Vamos con esta siguiente consulta. ¿Cómo se debe combinar el ejercicio con el ayuno? Yo ni me acordé del ejercicio. A ver. Buenísima la pregunta. Bueno, básicamente, como decimos, una batalla a la vez. La persona que está queriendo incorporar el ayuno intermitente, primeramente yo recomendaría hacer el ayuno intermitente, luego programar el ayuno con caminatas o algún tipo de actividad de bajo impacto, de baja, que no sea muy intensa. De hecho, en deportistas de alto rendimiento yo no recomendaría que haga el ayuno intermitente inmediatamente cercano a una competencia, Claro. porque justamente lo que nosotros hacemos es bajar toda la reserva de glucógeno que para muchos deportistas es necesario. Entonces, ¿el ayuno intermitente se puede aplicar en deportistas? Sí, pero tiene que estar alejado del momento de competencia. Y una persona, yo particularmente entreno en ayuno, pero yo le preparo al cuerpo primero a ayunar, después a caminatas y después progresivamente fui intensificando el entrenamiento, que es lo que recomendaría. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿El ayuno puede afectar a los huesos? Qué pregunta interesante. Justamente estuve buscando evidencia científica y no encontré nada negativo, sino al contrario, positivo, porque como en el ayuno intermitente hay evidencia de preservación de masa muscular y la masa muscular de alguna forma recubre y protege a los huesos. Entonces, más bien sería un factor positivo para el cuidado de los huesos. Salvo estas personas, como decía, que si no están bien asesoradas, tengan una carencia nutricional y crónicamente lleguen a una depresión. Perfecto. Vamos con otra consulta. Muchísimas consultas tenemos. ¿Cómo se recomienda salir del ayuno si se quiere retornar a la alimentación habitual? Buenísimo. Bueno, como mencionaba, el ayuno no es una dieta más, sino es un estilo de alimentación y es básicamente todo el tiempo luego estamos entre el ayuno y comer. O sea, no es algo anormal, sino más bien uno lo va a tornar normal. Si uno quiere volver a lo que es lo habitual o a no hacer el ayuno intermitente, es básicamente tener en cuenta que quizás va a ingerir un poquito más alimento. Esto puede generar un mayor margen calórico y que tenga en cuenta que no suba de peso por comer de golpe como comía antes. Pero no hay mayores dificultades en cuanto a eso. Perfecto. Y esta última consultita, por favor. ¿Se puede saltear el desayuno diario en el ayuno intermitente? Sí. O sea, básicamente esto que mencionamos, no necesariamente tiene que ser días consecutivos. Uno puede hacer un día desayunar a las 8, otro día va directo al mediodía, otro día a las 8, otro al mediodía. Es muy flexible, de hecho es intermitente y aún así la persona se va a encontrar con beneficios. ¿Cuál es la cantidad mínima de días a hacer ayuno? Si uno va a hacer el protocolo de 18 horas, 2 a 3 veces por semana uno ya va a tener este beneficio. De hecho, también hay evidencia de personas que ayunan una vez a la semana 24 horas de tener beneficios, pero como no es el principal protocolo, trato de dar ejemplo con lo que más se aplicaría. Entonces, una persona que hace 16 horas ayuno, en algunos casos 14, con 3 veces a la semana que aplique esto ya va a tener muchos beneficios.
Fantástico, bueno, súper claro todo, como siempre, Majo, y queremos agradecerte la presencia, la visita acá al Doctor en Casa y todo lo que nos estuviste explicando. Muchas gracias, Vivi, por la invitación y a todo el equipo, contenta de estar aquí, ya siento como mi segunda casa, así que bueno, cuando quieran, aquí estoy. Genial, muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos también ya pensando en el ayuno intermitente, acordate a las 8 de la noche cenar y después ya hasta el día siguiente. Nos encontramos en el próximo programa, si Dios quiere, y no te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.